ustedes saben que nosotros somos los más de prolijo que hay haciendo radio, pero estamos en comunicación con Chile para hablar directamente con un Rafael Cavada. Entonces, estás en comunicación, Rafael. Aquí Hernán Brienza, Ariel Magirena y Nacho Campos te saludamos. Buenos días. Buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Buenos días para Nacho y para Ariel también. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Bien, contanos un poquito el tema del video en principio. Mira, ese video se graba, lo grabé ayer, en Plaza Italia, que para nosotros es como el obelisco de ustedes, de Julio, ¿viste? Es el centro neurálgico donde se cruzan las dos grandes ejes viales de norte, sur, este, oeste, y además está en la línea del Metro 1, la línea histórica. Entonces ahí es donde en Chile se celebran, no sé, cuando ganó la selección de la Copa América, se va a celebrar ahí. Cuando el candidato presidente gana las elecciones, se va a celebrar ahí. Ese es el lugar, es un lugar de un valor simbólico muy grande. Y ayer estaba una manifestación de jóvenes de todo tipo, de mujeres, de ancianos, con la mayoría caceroleando, y esto empezó a ponerse tenso por la presencia de carabineros. Es clásico que en Chile las manifestaciones deben mantenerse dentro de cierto orden, y cuando se desordenan, la policía lanza granadas lacrimógenas, y esto escala rápidamente a apedreos y carros lanzaguas. En esa dinámica que se produce en Chile cada vez que hay una protesta grande, de repente llegó esta patrulla, que son unos 30, son 3 patrullas, una compañía de militares del ejército, y avanzaron hasta estar muy cerca de los manifestantes, que se han dado vuelta y empezaron a encararlos, primero a gritarles asesinos, váyanse a sus carteles, y después a tirarles piedras y a insultarlos y a provocarlos, a irse encima, ¿viste? A una distancia muy corta. Ahí los militares empiezan a disparar. Yo vi una grabación de al menos un fotógrafo al que le disparan en la pierna, supongo es un balín de goma porque no hubo sangre, pero le dispararon un arma antimotines, y muchos disparos al aire, que yo supongo que son salvas, supongo, porque no vi los casquillos, no tuve oportunidad, pero se deben haber ido retrocediendo fácil unos 500 metros con la gente yéndosele encima, en una situación muy tensa, porque tú sabes que pasar de un arma, de una bala antimotines, una munición de guerra, es simplemente cargar un cargador. Y en un momento como ese, yo vi piedras muy grandes caerle encima a los militares, y vi gente como este fotógrafo que te comento salir rengueando porque le habían disparado en la pierna. Entonces la situación se volvió muy, muy tensa, y a mí me hace suponer que lo que evitó que esto se desmadrara fue el hecho de que si eso llega a ocurrir en el centro neurálgico de Santiago, la cantidad de la revuelta social podría haber crecido de una manera espantosa. Fue una situación muy tensa. Después de eso, carabineros, que son los que toman la iniciativa en estos casos, el día anterior ya nos había pasado que los militares se retiraron y los carabineros reprimieron, la policía uniformada, que en Chile es una sola a lo largo de todo el país, reprimió con mucha dureza, mucha granada lacrimógena, y acá hay niños, hay mujeres, hay gente de la tercera edad, adultos mayores, protestando, que vos entendés que la granada lacrimógena no discrimina, simplemente afecta a todos por igual, algunos incluso donde hay gente asmática o cosas así con mayor fuerza que otros. Entonces, sí, la represión ahí se ha mantenido dentro de ciertos márgenes para evitar que haya una mortandad mayor. Hoy el recuento de muertos en Santiago son 13 personas. Ya 13, porque teníamos contabilizados hasta esta mañana 11. 13 según el informe de los médicos, de la Asociación de Médicos de Hospitales. Ahora, más confianza. Disculpa, Rafael, ¿qué análisis te merece que un presidente democrático diga estamos en guerra contra el pueblo? Claramente es lo que quiso significar. Claro, o sea, a ver, eso es la demostración, esto es una opinión personal, que quede claro, esa es la demostración de que un presidente pasa de la ineptitud a la irresponsabilidad. Porque esta crisis se desata por el pésimo manejo del gobierno, pésimo, que no advirtió señales que venían dándose desde hace mucho tiempo y que se agravaron en una semana. Pero vos entendés que el miércoles de la semana pasada el presidente Piñera estaba dando una entrevista al Financial Times en la que decía,
yo soy como Ulises amarrado al mástil del barco, que me tapo los oídos con cera para no escuchar el canto de sirenas de la demagogia. Es tremendo que un presidente diga eso. Y la demagogia es gente que gana en Chile el sueldo de la mediana, es decir, la mitad de los 17 millones de chilenos ganan 400.000 pesos chilenos, que, sacame la cuenta, a ver, el dólar está 700, son 7, 14, 28, son 35, es casi $600. Pero un arriendo en un barrio de Santiago te cuesta 300. Entonces, es una locura, porque además, y esta es una diferencia fundamental que probablemente en Argentina sea difícil de conseguir, pero nosotros pagamos por la educación, el transporte, la previsión, todo a precio de mercado. En Chile las clínicas se pagan cara, la salud se paga cara, el transporte se paga muy caro. No tenemos un Estado que garantice la atención de salud o una educación básica de calidad, una educación gratuita de calidad para todo el mundo. Entonces en Chile todo te lo cobran, la autopista funciona perfecto, espectacular, pero te lo cobran cada vez que pasás. Cada vez que pasás suena un pitito que te acaban de cargar $1, $1.50, o de 3, $4, dependiendo de la frecuencia, porque ese es el gran negocio además. Mientras más autos pasan, más caro te cobran. Si a la hora de mayor congestión es más cara. Entonces, o sea, es la uberización de las autopistas. Exacto. Eso, bueno, déjame darme el crédito, eso lo metamos en Chile. Después Uber lo copió. Entonces, lo que tenés es una población enorme de mucha gente sometida a un estrés constante de que si pierde el laburo, pierde todo, porque no tiene nada que lo asegure, no, un seguro de desempleo, algo así, que asegure poder estar 1 mes, 2 meses, sino que inmediatamente se le viene encima la deuda de la tarjeta de crédito comercial, de, no sé, el auto que se compró, de la ropa, de la comida, de lo que sea. Entonces, había habido mucha señal respecto de aquello, sobre todo las pensiones, que como en Chile están las AFP, el equivalente a la AFJP de Argentina. Sí, exacto. Acá las pensiones son de hambre, de verdad son, la gran mayoría de las pensiones, especialmente de las mujeres, son muy bajas. Entonces, toda esta discusión se ha dilatado enormemente y la gota que colmó el vaso fue un alza de 30, son 5 centavos de dólar, menos de 5 centavos de dólar por viaje en el metro en hora punta. Y el metro es el gran sistema de transporte que permite que Santiago se movilice, más de 2 millones de viajes por día. Entonces, para una persona que gana, que decía yo, el sueldo de 400.000 pesos, el alza es muy grande. Se le hicieron ver a la ministra, no reaccionó, los jóvenes empezaron a evadir el metro, pusieron a la policía a reprimirlos, y eso en 3 días se convirtió en una revuelta social que atravesó todo el país. Pero, Rafael, ustedes, se me ocurre que tienen un agravante, porque, a ver, te voy a contar que para los medios de comunicación hegemónicos de aquí, de la Argentina, el modelo a seguir es justamente el chileno, ¿no? Y en alguna medida el peruano, que tienden a esto, ¿no? A la esclavización, a la pauperización permanente, pero ustedes no cuentan con algo que nosotros nos llena de orgullo contar, que se llama peronismo, ¿sí? Para mí, Michelle Bachelet es un calco con pollera casi de las políticas que puede llevar adelante Piñera, con algunas variantes, diferencias, pero me parece que no hacen a un cambio de fondo, ¿sí?, de este modelo de sociedad que plantean los principales partidos políticos en Chile. No, lo que pasa es que, a ver, pongámonos de acuerdo en algunas cosas. El peronismo sentó una base de negociación que en Chile no existe, y la sentó gracias a ciertas circunstancias históricas que muy particulares de Argentina, entre otras cosas la enorme billetera fiscal que le quedó después de la exportación de carne en la Segunda Guerra Mundial. Eso hizo que el país se acostumbrara a exigir ciertos derechos que en Chile nunca han sido exigidos, porque durante la dictadura se reinstauró un modelo tipo Chicago Boy, donde se liberalizó todo al máximo. De hecho, Milton Friedman, creador del sistema neoliberal, decía que
el examen que había dado Chile no era válido porque fue hecho en dictadura y no en democracia. Entonces acá persisten todavía ciertos rezagos de aquella época donde una persona puede trabajar, no sé, en teoría 6 meses, pero en la realidad 2 años, tirando una boleta mensual, y solo este año es obligatorio que esa persona pague cotizaciones de previsión de salud. Recién este año se instauró eso. Entonces, por ejemplo, no sé cómo es en Argentina, pero acá los repartidores de comida o de Uber Eats, ese tipo de aplicaciones, no tienen ningún seguro que los cubra por parte de su empleador. Bueno, ese es un fenómeno mundial, acá claro. también está en la Bueno, en Argentina. Chile eso lo inventamos hace rato. En Chile eso opera desde hace muchísimo tiempo. Sí, acá no tanto tiempo, pero por ejemplo acá se ha hecho muy fuerte a partir de la llegada de muchos venezolanos, ¿sí? Claro, Que han tomado... es el mismo modelo, digamos. Sí, lo que pasa es que claro, Chile vende esta imagen de país exitoso, y es cierto, mirá que el ingreso bruto de Chile es altísimo, pero en Chile 1.600 personas congregan, estas son palabras del diputado Marcelo Díaz el día en mi programa de radio, 20% de la riqueza de este país está en manos de 1.600 personas. Claro. 20% de la riqueza de un país que tiene 270 millones, 270 millones de dólares, perdón, de Producto Interno Bruto. Imagínate de lo que estamos hablando. Entonces, si esas cifras tuvieran un índice Gini que lo acompañara, una repartición entre el 10% más rico y el 10% más pobre, que fuera más igualitaria, bueno, uno dice, está bien. Pero en Chile tenemos el ingreso más alto de Latinoamérica y el coeficiente Gini más bajo, más escandalosamente bajo de Latinoamérica. Rafael, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. Te quería preguntar respecto de no solamente de los índices Gini, sino de qué hizo la concertación o qué hizo la centroizquierda en estas últimas 2 décadas respecto de esa desigualdad que se presenta en Chile histórica, ¿no? Hizo algunas cosas, de negar que, a ver, yo tengo 51 años, voy a cumplir 52, entonces vi todo el proceso desde que se volvió a la democracia, ¿no? Sí. Entonces, se ha hecho las leyes que nos heredó la dictadura pinochetista eran férreas, las limitaciones a la democracia eran terribles, acá teníamos senadores designados, se han hecho cosas, pero lo que pasa es que aún persisten en la constitución que hizo Pinochet, inspirado por Jaime Guzmán, un hombre representante de la ultraderecha conservadora, católica, ultramontana de este país, donde para hacer grandes cambios constitucionales tú necesitas 2/3 del Congreso. Estos tipos se ponen, para lograr que 2/3 del Congreso se pongan de acuerdo, lo único que puedes proponer es que se aumente el sueldo de ellos. Claro. Si no, es imposible. Ahora, esta crisis popular, por llamarlo de alguna manera, ¿es una crisis respecto del gobierno de Piñera o respecto del sistema chileno? Es decir, No, ¿cuál es el sistema? Es el sistema. O sea que tiene un grado de profundidad mucho más amplio. Esta es una crisis que tiene un calado mucho mayor. Es una crisis que se viene incubando durante años. Verlo como un fenómeno delictual, como trata de hacer el gobierno chileno, o como un fenómeno ligado al alza de precios del transporte, como intentó hacerlo los 3 primeros días y fracasó miserablemente, es una ilusión. La discusión acá tiene que estar en cómo se mejoran las pensiones de los jubilados, cómo se hace que el sueldo mínimo sea más alto, que el sueldo del mediana, del promedio, sea más alto, cómo hacemos que las mujeres no tengan las lagunas previsionales que hacen que sus jubilaciones sean en promedio 1/3 más bajas que los hombres trabajando la misma cantidad de años, pero tomándose el tiempo libre que les corresponde por maternidad. ¿Cómo hacemos que la salud no sea tan cara y que la ISAPRES no te cambien los planes como se le antoje? Las ISAPRES son las instituciones de salud privadas, las obras sociales. ¿Cómo hacemos que las administradoras de fondos de pensiones no nos cobren el 3% solamente por administrar? Te cobran el 3% de mi dinero, de mi sueldo, solo por administrar, y hay comisiones además, y eso les vaya a ellos bien o mal, me lo cobran a mí. Entonces, ese tipo de cosas, aparte de los escandalosos sueldos que reciben nuestros parlamentarios, aparte de los millonarios fraudes que están descubiertos ahora entre el ejército y la policía,
que son hablamos de 30, 40 millones de dólares, que son cifras que en Chile eran absolutamente desconocidas. Entonces, la discusión tiene mucho más que ver con igualdad que con el pasaje del tren metropolitano. Bueno, Rafael Cavada, querido colega, te agradecemos enormemente esta comunicación, nos sirve mucho para saber, para tener una mejor mirada en respecto de este tremendo momento que está viviendo nuestra hermana República de Chile. Te mandamos un abrazo, quedamos a disposición. Yo les mando un abrazo gigante. Desde acá de Chile, soy hijo de madre uruguaya, mi esposa es uruguaya, conozco Argentina. Nuestro continente está viviendo momentos complejos y es bueno que comparemos las cosas de manera de obtener las mejores elecciones. Totalmente de acuerdo, Rafael. Un abrazo enorme aquí desde Buenos Aires, República Argentina. Vamos a un corte